Bueno, no podemos decir realmente para muchas familias en estos momentos que es un buen día y buen inicio de semana porque están enlutadas, porque forman parte de esa estadística de muertes de COVID-19. ¿Cuál es la lectura científica que le dan en Open COVID Perú de estas cifras, Juan? Bueno, como se le dice, son miles de familias, Ujú. no solo las 400 ayer señaladas por el gobierno, Exitosa. sino más allá de miles que día a día, lamentablemente, desde febrero están perdiendo pues un familiar. Si nosotros vemos solo las cifras oficiales que hasta ayer reporta el MINSA, en efecto, el día de ayer se ha producido la cifra más alta de toda la pandemia, lo cual ya en abril nos lleva a que, si no es hoy o mañana, se produzca la mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19 confirmada en un solo mes. Abril está hoy en un 93% de todo lo que representa marzo Ya. y también de todo lo que representa febrero. O sea, estamos hoy con un promedio por encima de 330 en los últimos 7 días. Si bien es cierto, son unas cifras muy fuertes, y esto no lo veníamos, no lo veíamos desde una semana, 2 semanas, siempre ya se ve desde el mes de febrero en curso, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que habría pasado en la toma de decisiones según la data que tiene Open COVID? Porque hay un mapa interactivo que ustedes tienen en la página web que estoy revisando justamente y que te señala que hay zonas rojas, como hay verdes, amarillas, ámbar, pero hay zonas rojas que implican un nivel de contagio bastante fuerte. ¿Crees que se está tomando relevancia en esta información que manejan en OPECOVID sobre la base de datos del MINSA para que se tomen mejores decisiones? Mire, si bien es cierto, nosotros en la web, como usted lo refiere, tenemos un mapa con respecto a los casos confirmados para ver la tasa de incidencia sobre todo, que es muy diferente a los casos que día a día se detectan. Ya. Entonces, estimaría que sí lo estarían tomando en cuenta, porque justamente la semana anterior del grupo de Open COVID fuimos 2 Exitosa. convocados para poder, de alguna u otra manera, ayudar al sinceramiento de cifras de fallecidos, ¿no? Porque es una pena, y lo digo así a criterio personal, que durante todo este tiempo se hayan tomado decisiones con datos, cifras, ajenas a la realidad. Usted mismo lo acaba de decir, ¿no? La diferencia que hay entre lo que reporta el Ministerio de Salud y lo que reporta el Sistema Nacional de Defunciones, lo cual es una diferencia muy, muy distante, y que en todo este tiempo hemos visto que cada día esa diferencia se ha ido alargando y lamentablemente no se han tomado decisiones según la realidad que nos dice el SINADEF, sino según las cifras que muestra el MINSA, ¿no? Ya, y en esta decisión que están tomando, estamos como peruanos o como sociedad peruana detrás del virus, en el sentido de que vamos respondiendo conforme van incrementándose los casos de contagio. Pero científicamente eso es imprudente. Tendríamos que adelantarnos a los escenarios. Así es, en efecto. O sea, el tema es que el virus en todo este tiempo prácticamente nos está llevando la Ujú. delantera, y muchas de las decisiones se están tomando cuando la situación ya está muy crítica. Cuando UCI está al colapso, recién se están tomando decisiones y no antes, y eso lo hemos visto en muchas regiones del país. E incluso cuando uno, por ejemplo, revisa la Plataforma Nacional de Ujú. Datos Abiertos del Ministerio de Salud, donde se registran eh, las fechas en las cuales se detectan los casos, nos hemos dado cuenta que hay muchas provincias que no tiene consignada, digamos, cuándo fue detectado un caso. Ujú. Entonces, es decir, si hoy, por ejemplo, yo veo la provincia, digamos, de Cañete, hay casos que figuran en la Plataforma Nacional de Datos Exitosa. Abiertos, pero no se sabe en qué fecha, no se sabe, digamos, qué tipo de pruebas se le ha tomado, y así existe un largo número que, sin embargo, pues, como le digo, en todo este tiempo se están tomando decisiones, inclusive con data faltante, con data que no concuerda con Ya. la realidad.
Ya, pero además la actualización es muy importante y sobre ello también actualizar cuántos casos de positividad hay en el país. Pero ¿son suficientes las 40.000 pruebas o un poquito más? Corrígeme por favor, Juan Carvajal. ¿Son suficientes las 40.000 pruebas o un poquito más que se han hecho en las últimas 24 horas y que nos arroja 3.081 casos de positivos de COVID-19? Mire, más allá del número de pruebas y que sí deberían aumentar, no son lo suficiente como usted lo refiere. El tema que ahorita preocupa es el tema de la positividad, porque hoy la positividad, y solo hablando de las pruebas moleculares, que son las que debemos enfocarnos más en el aumento, hace inicio de mes de abril, la positividad moleculares era de 10%, es decir, de cada 100 personas testeadas, 10 se detectaban positivas. ¿Y Sin ahora? embargo, al último reporte de ayer estamos bordeando el 16%. Vaya. En solo 2 semanas hemos pasado de 10 a 16%. Y ojo, y eso a pesar que hemos disminuido las pruebas, lo cual es una señal de alerta. Lo contrario debería ser aumentar más claro. las pruebas, a detectar la mayor cantidad de casos y buscar de alguna otra manera disminuir esa positividad, la Ya, cual Juan, la OMS nos dice pues que debe ser 5%. ¿No? ya, ustedes siempre trabajan sobre proyección de datos. Son una plataforma que justamente utiliza la información como base científica Exitosa. para que puedan proyectar lo que podría ocurrir. ¿Qué pasaría si haríamos una prueba, por ejemplo, aplicando a 100.000 peruanos? Entre ellos está Tania Medina, también está Juan Carvajal, está Pedro Paredes. Nos testean a nosotros y 100.000 personas más. Esto, ¿qué tipo de información, qué tipo de resultado nos podría arrojar? Un mejor rastreo ayudaría a que el virus no se propague más rápido, porque cuando tengo un mayor radio de acción, una mayor cobertura de gente a testear, me conlleva a detectar más rápido. Pero si hago menos cantidad de pruebas, al no detectar personas con contagio, estas van a contagiar y contagiar a más y se me van a escapar. Se podría decir que hay una especie de fuga de positividad de casos, porque no los estás controlando. Y esos casos que no están siendo detectados van contagiando a otro, y este otro a otra persona más, a 2 más, a 3 más, con la fiesta COVID, con las polladas, con las pichanguitas en locales de deporte que ya están abriendo a puerta cerrada, curiosamente. Invitan a través de redes sociales, la gente se va tomando con su fulbazo, el fulbito, ya haciendo su vida con total normalidad, pero un tiempo bastante peligroso de incrementos de positividad y sobre todo de mortalidad, Juan. Así es, en efecto, y a eso súmele el tema de la variante brasileña, que no necesariamente, según el Instituto Nacional de Salud, oficialmente se pronunciaron hace 3 semanas atrás, sino que esto ya viene de hace un tiempo atrás, pues, ¿no? Por el tema de los vuelos internacionales, donde no había mucha rigurosidad en cuanto al control. Entonces, hoy los efectos también lo vemos por esa parte. Ya, ahora, quiero hacer una comparación. Si de repente ustedes han hecho ese trabajo, Juan, en Open COVID, ¿han hecho el símil? De repente un cuadro comparativo en proyección de datos, como se está manejando la pandemia en estos momentos en el país con lo que viene padeciendo Brasil. Exitosa. En Brasil ya no hay ni siquiera, hermano, espacio para cementerios. En Brasil ya no hay ni siquiera anestesia para poder un poco adormecer a los pacientes que van a ser intubados. Así sin anestesia, sin nada, le están intubando. Ya no hay insumos médicos, insumos químicos en los hospitales. En Brasil están escaseando por la cantidad de personas que requieren cama UCI. Están siendo intubados sin anestesia. En este caso, el país, según la proyección que tienen ustedes, ¿podría llegar a ese mismo escenario desastroso de nuestros vecinos? Mire, si bien es cierto, Brasil tiene una mayor población, sin embargo, si uno ve las cifras oficiales del MINSA, hoy en Sudamérica estamos a un paso de superar muertes por millón con respecto a Brasil. Brasil a la fecha tiene 1.747 muertos por millón COVID-19, Perú tiene 1.717. Y como vamos al ritmo que damos con respecto a la cantidad de fallecimientos, no sorprendería que esta semana igualaríamos o superaríamos a Brasil, porque la situación allá pues
está muy complicada, muy compleja, y pues el Perú también no escapa de eso, ¿no? Ya, Juan, para terminar, brevemente, el MINSA, ¿qué acciones debería tomar? Además de que los domingos la gente no salga de su casa y que el toque de queda empiece de 9 de la mañana, de 9 de la noche a 4 de la mañana. ¿Qué más tendría que hacer el MINSA, por favor? Hoy la clave es la vacunación. No hay vuelta que darle. Lo que haya, si bien es cierto, el 16, el día viernes, empezó a gran cantidad a vacunar a nuestros adultos mayores, está habiendo un mayor aumento en la producción diaria. Ahí está la clave, porque veamos el espejo del Reino Unido, veamos Israel, el efecto a gran masa de su vacunación, y principalmente a la gente de mayor índice de mortalidad. Entonces, conjugado con el tema de las pruebas, conjugado con el tema de las medidas, el tema del control, la fiscalización también que debe haber de la parte de las autoridades y de nosotros también, de la población, la vacunación hoy en día es la clave.